En un tiempo antes del gran diluvio, el paisaje reinaba con una tranquilidad inusitada. Era un vasto territorio antiguo, donde las verdes y vibrantes valles se extendían como una extensa alfombra natural que no conocía restricciones. Ríos anchos serpenteaban pacíficamente por el horizonte, reflejando el resplandeciente azul del cielo, adornado de majestuosas nubes que flotaban con gentileza. La escena evocaba un auténtico sentido de pureza y tranquilidad, similar a lo que se imagina del jardín del Edén. Cada elemento del panorama parecía vivir en armonía, sin disturbios ni impurezas. Las praderas resplandecían con vida, y los bosques, densos y variados, albergaban una biodiversidad exuberante. A la distancia, pequeñas comunidades comenzaban a hacerse presentes. Eran modestos asentamientos con sencillas tiendas y estructuras primitivas, cuyo diseño rudimentario contrastaba con el esplendor natural que las rodeaba. La vida parecía ser simple, sin demasiadas complicaciones, y la gente trabajaba en perfecta simbiosis con la tierra, al ritmo de la naturaleza. La escena se desplegaba con tal detalle que cada elemento cobraba vida propia. En un estilo cinematográfico, donde cada color vibraba con intensidad y cada sombra ofrecía profundidad y misterio, el paisaje antes del diluvio era un espectáculo para la vista. La cámara flotaba en lo alto, captando la composición desde un amplio plano que situaba al espectador en el centro de aquella pacífica serenidad. Todo era paz, una paz que el tiempo haría legendaria, una paz preludio a cambios trascendentales que transformarían el mundo. Era el preludio a una historia que aún no había sucedido, pero que dejaba entrever una belleza que sería recordada por su inmaculada armonía. La ciudad de Aivan estaba situada en una meseta rodeada de fértiles valles y montañas majestuosamente cubiertas de niebla. Era el orgullo del reino, una metrópolis que se alzaba con sus edificios de piedra y madera que tocaban las nubes. Los templos erigidos en honor de los dioses brillaban al sol con sus muros de mármol y estatuas imponentes. En sus calles, el bullicio del mercado era palpable. Artesanos, con años de tradición y habilidad, trabajaban diligentemente el bronce, moldeando herramientas, ornamentos y armas que serían conocidas por su finura en regiones lejanas. Sus manos, endurecidas por el tiempo y dedicación, daban vida a objetos de una belleza extraordinaria y funcionalidad inquebrantable. Los ciudadanos de Aivan vivían una vida marcada por rituales y tradiciones. Adoraban sus templos no solo por devoción, sino porque constituían el núcleo espiritual y social de la ciudad. Aquí, las enseñanzas de los sabios antiguos resonaban con una claridad que guiaba a las generaciones presentes. No obstante, no todo era bondad y comunión en Aivan. En los callejones, sombras acechantes narraban historias no tan nobles. La violencia, aunque sutil, comenzaba a ser más frecuente en ciertos sectores de la ciudad. Pequeñas rivalidades entre clanes conducían a enfrentamientos fugaces que dejaban cicatrices más allá de lo físico. La vista panorámica desde la colina, a la cual llegaban los viajeros y comerciantes para admirarlo todo, mostraba un contraste inquietante. El cielo se volvía un lienzo de luces doradas mientras el sol descendía, iluminando con un resplandor casi cinematográfico tanto la grandeza de la civilización como las primeras señales de corrupción que comenzaban a emerger. La belleza de Aivan era innegable, pero a medida que la noche caía un sentimiento de incertidumbre y anticipación envolvía la metrópolis. En una tierra devastada por el caos y la violencia, los Nepilim, seres colosales y antiguos, vagan por las ciudades humanas, reclamando su poder sobre el mundo. Estas figuras gigantescas, con sus ojos brillantes y siniestros, siembran el miedo y la destrucción por donde pasan. Las calles están llenas de tumultos, el fuego devora edificios y lo que una vez fueron hogares queda reducido a cenizas. El cielo, antes azul y sereno, ahora es un mar de nubes oscuras, que parecen presagiar lo peor para quienes habitan bajo su manto. En
En el aire flota el sonido de gritos y el lamento de los que huyen de sus hogares, aferrándose al poco coraje que les queda para sobrevivir. Algunos optan por defenderse, enfrentándose a los Nepilim con armas primitivas y apenas esperanza. Entre la multitud de símbolos caídos de una antigua idolatría, donde el hombre adoró cosas de este mundo, se destaca una figura solitaria. Noé, un anciano de ojos profundos, observa la escena desde una colina elevada. La tristeza y la preocupación marcan su rostro, mientras contempla el destino de la humanidad. La luz cinematográfica realza el dramatismo del momento, generando contrastes intensos entre el resplandor rojo del fuego y la oscuridad sombría de la incertidumbre. Noé siente el peso del mundo en sus hombros, pero es consciente de que necesita encontrar una manera de salvar aquello que aún tiene esperanza. En un mundo ondeante entre el orden y el caos, la única certeza es el incierto futuro y la necesidad urgente de encontrar un nuevo camino en un paisaje lleno de destrucción y desolación. Era el crepúsculo en un valle seco, donde el paisaje árido parecía extenderse indefinidamente bajo el cielo púrpura. Allí estaba Noé, un hombre de apariencia austera con ropa sencilla y una barba que mostraba la sabiduría de los años vividos. Su figura solitaria contrastaba con la vastedad del entorno, parecía que el mismo desierto estaba haciendo eco de su soledad. Con la rodilla clavada en el polvoriento suelo y las manos entrelazadas, Noé miraba hacia el cielo. Una luz divina empezó a descender desde lo alto, cubriendo el valle en un brillo dorado suave, que acariciaba los contornos de sus facciones con una calidez casi sobrenatural. La escena se desplegaba en un formato cinematográfico, como si cada detalle estuviera meticulosamente encuadrado por un director invisible. En los ojos de Noé se percibían emociones encontradas, en un instante estaban llenos de miedo, y al siguiente, rebosaban de una profunda fe. Era como si la luz que iluminaba su rostro fue capaz de encender también su espíritu. Noé no podía apartar la mirada de aquella luminaria celestial. En su pecho resonaba la llamada de la divinidad, y aunque su corazón latía con temores ancestrales, una parte de él también iba hacia ella, entregándose por completo. La luz parecía respirar, cada pulsación de brillo hacía que las sombras en el valle se movieran, como si danzaran entre las piedras y los arbustos secos que se habían enfrentado al sol inclemente durante siglos. Noé permanecía inmóvil, su silueta destacaba en ese teatro de luz y sombra, testigo silencioso de un momento que trascendía la lógica, atrapado entre el mundo terrenal y lo divino. A medida que el resplandor se intensificaba, su rostro reflejaba una reverencia honda, como alguien que atisba por primera vez la majestuosidad del cosmos. Una parte de él deseaba comprender los secretos que el cielo ofrecía, mientras que otra parte simplemente se rendía al poder abrumador de la existencia misma. En este juego de luces y emociones, Noé simbolizaba la terquedad y la devoción de la humanidad frente a lo eterno, una lucha entre el miedo a lo desconocido y el consuelo de la fe pura. El valle silencioso guardaba sus secretos, y la luz comenzaba a desvanecerse, llevando consigo las preguntas y su eterna promesa de respuestas. Noé encontraba refugio en el sonido sordo de su martillo contra las grandes vigas de madera. Cada golpe resonaba con un propósito claro, como una melodía antigua que le guiaba. Estaba completamente concentrado en su tarea formidable, construir el arca que salvaría a las criaturas de un inminente diluvio. A su alrededor, las estructuras masivas del arca se elevaban como gigantes de madera, envolviendo todo con su presencia abrumadora. El polvo y la luz del sol penetraban entre las tablas de madera, creando un espectáculo que bailaba a lo largo del enorme espacio. Noé, un hombre de complexión fuerte y mirada firme, tenía el rostro cubierto de sudor. Su foco era inquebrantable. Cada vez que flexionaba sus músculos mientras levantaba el martillo, era como si estuviera esculpiendo el destino mismo. A lo lejos, se podía observar a sus hijos trabajando con fervor. Ellos se movían con la misma urgencia, velando por la construcción y cuidando de los animales que ya empezaban a reunirse en el lugar. Había algo inspirador en esa comunión cotidiana que unía a hombres y bestias bajo el mismo propósito.
Los sonidos del trabajo se mezclaban con los ocasionales rugidos y cantos de las criaturas, un recordatorio constante del pacto que Noé estaba a punto de cumplir. Los animales representaban una gran diversidad, desde el majestuoso rugido de los leones hasta el tímido revoloteo de las palomas que encontramos anidando en los huecos de las vigas. Todos ellos se unían en un coro de vida esperando la nueva era a bordo de la gigantesca embarcación. La escena era de una belleza cruda. Los detalles realistas de la madera bajo la luz solar brillante, con vetas que reflejaban años de historia, y las herramientas desgastadas que Noé blandidas con maestría. El arca, aún inconclusa, ya proyectaba una sombra de esperanza sobre un mundo condenado a purificarse por la tormenta inminente. Enfrentando este formidable desafío, Noé mantenía una expresión de determinación inquebrantable. Era consciente de que cada clavo que martillaba, cada viga que colocaba, le acercaba más a cumplir con su misión divina. En ese desierto de madera y esfuerzo humano, Noé no solo construía un refugio, sino que forjaba con cada golpe un sendero hacia la salvación. En un mundo asolado por la corrupción, la violencia y el desinterés por la naturaleza, un hombre justo llamado Noé ha sido elegido por una fuerza superior para ser el salvador de las pocas criaturas que aún mantienen la esencia pura de la vida. La lluvia cae con una violencia inusitada sobre la tierra, como si el cielo mismo llorara por los pecados de la humanidad. Las gotas parecen agujas cruzando el aire, cada una trazando su camino hacia la tierra, buscando purificar lo que ha sido manchado por el hombre. La gente, presa del pánico, corre por las calles convertidas en ríos en este día apocalíptico. Sus rostros muestran el terror de aquellos que saben que sus vidas están amenazadas por la implacable fuerza de la naturaleza a la que nunca prestaron atención. Lágrimas mezcladas con agua de lluvia ruedan por sus mejillas, sin distinguir entre el miedo y el arrepentimiento. En medio de todo este caos, destaca la figura de Noé y su familia. Con mirada serena pero llena de determinación, se dirigen hacia la gran embarcación, una obra monumental de madera, construida por sus propias manos bajo la guía de una voz celestial. La gran arca, anclada en la tierra húmeda, parece la única esperanza entre el diluvio desbordante. A medida que se acercan a la entrada de la arca, una inmensa ola se levanta en el horizonte, una amenaza tangible que pretende arrasarlo todo a su paso. Los cielos se han vuelto oscuros y llenos de tormenta, con relámpagos que iluminan fugazmente la escena, proporcionando un destello de esperanza en medio de la oscuridad. El agua sigue subiendo, convirtiendo la tierra firme en un mar sin límites. El sonido de la tormenta es ensordecedor, un rugido que acompaña al movimiento de las aguas y al eco de los gritos humanos. Noé se detiene un momento en la entrada del arca. Detrás de él, un espectáculo de destrucción y caos, pero de cara a lo desconocido, a la promesa de un nuevo comienzo. Confiado en su misión y en la protección divina, cruza el umbral, seguido de su familia y los animales que han sido salvados para repoblar un mundo que deberá comenzar de nuevo. La arca se cierra, sellando a Noé y su familia en la seguridad de su refugio mientras las aguas continúan su ascenso, cubriendo todo a su alrededor. Esta embarcación se convierte en su mundo temporal, un capullo en el que la esperanza de un futuro mejor se mantiene viva. La tormenta ruge, pero en el interior de la arca, hay paz. Una paz ganada por la fe y la obediencia, una paz que iluminará el camino hacia un nuevo mundo, limpio, puro, donde prevalezcan la bondad y el respeto por la creación divina. Sobre las aguas interminables de una inundación descomunal, se alza la enorme arca de Noé, flotando bajo un cielo gris y silencioso. La tormenta ha finalmente pasado, y la calma empieza a asentarse en el ambiente. Desde una pequeña ventana del arca, se puede observar a Noé, un hombre mayor cuya barba blanca refleja su sabiduría y dedicación. Está arrodillado, inmerso en una oración solemne, sus ojos expresan una emoción profunda y sincera. Las lágrimas de agradecimiento y esperanza se mezclan con la fina llovizna que aún desciende del firmamento. A su alrededor, el ambiente refleja una atmósfera realista y sombría. Las aguas, aunque tranquilas después del enorme caos que las agitó, siguen moviéndose lentamente,
creando reflejos detallados de la luz tenue del día en sus superficies. Cada reflejo es una danza sobre el agua, en contraste con el silencio abrumador que reina en el entorno. Impregnado en la escena está un sentimiento de paz emocional, es como si la tierra misma respirara un suspiro de alivio junto con Noé. La ausencia del caos permite que el sonido del agua se escuche como una melodía suave, mientras el arca sigue su camino incierto hacia el amanecer de una nueva esperanza. La imagen se despliega en un formato horizontal de 16:9, favoreciendo la extensión de la vista panorámica sobre las inmensas aguas que ahora son el reino de Noé. Esta escena, aunque silenciosa, habla profundamente sobre la quietud posterior a la tempestad y la promesa de un nuevo inicio. La representación de la calma es casi palpable, ofreciendo un espacio de reflexión sobre la resiliencia del ser humano y la bendición de la seguridad una vez alcanzada la calma. El sol brillaba con una intensidad dorada, rompiendo a través de un cielo encapotado para iluminar la figura de Noé, quien se encontraba de pie en un suelo seco y renovado. A su lado estaba su familia, cada uno con miradas de esperanza y alivio. Los colores del arco iris cruzaban el cielo, en un espectáculo brillante y lleno de promesas. Este arco iris no era simplemente un fenómeno meteorológico, sino un símbolo poderoso del pacto entre Dios y la humanidad, una promesa de que el agua nunca más sumergiría la tierra por completo. A su alrededor, el mundo parecía reverdecido después de tanta devastación. Brotes verdes comenzaron a asomar, señalando el principio de una nueva vida. Cada hoja, cada tallo, parecía llevar consigo el peso de la esperanza y la promesa de un futuro lleno de vida. Noé, con las manos ligeramente levantadas, observaba el vasto paisaje frente a él. Sus ropas estaban tan humildes como siempre, pero su rostro irradiaba la paz de alguien que había vivido días de tormenta y ahora veía la calma. A pesar del viaje arduo y del desafío de preservar a toda la vida en la tierra, la resolución finalmente había llegado. Las cabezas de los animales que estaban bajo su cuidado asomaban tímidamente, como si también comprendieran la magnitud del nuevo comienzo. La familia de Noé se unía en un abrazo colectivo, la calidez de sus cuerpos proporcionaba comfort tras los días de aislamiento y de prueba en el arca. Ellos miraban al horizonte consciente de que cada paso adelantaría un camino hacia la reconstrucción de su mundo. Este era el nuevo capítulo para la humanidad, la naturaleza y todos los seres que habían sobrevivido el diluvio. En este tranquilo escenario, Noé y su familia representaban no solo la continuidad de la existencia, sino también un testamento de fe, perseverancia y el renacer de la esperanza. La tierra, en su esplendor renovado, era un lienzo en blanco listo para ser pintado con historias nuevas, más pacíficas y mejor cuidadas. En ese momento, mientras el sol seguía su camino a través del cielo, Noé estaba seguro de que cada esfuerzo valía la pena, que su fe nunca fue en vano, y que toda la humanidad había recibido la oportunidad de comenzar de nuevo. En una ciudad moderna que nunca duerme, donde las luces de neón parpadean sin cesar, el ruido de gente apresurada se entrelaza con las melodías de sus teléfonos móviles, Noé se ubicaba en el extremo de todo. Era la representación perfecta de un hombre antiguo en un mundo que avanzaba a ritmos frenéticos. Su presencia era un contraste profundo y resonante con el entorno. La muchedumbre fluía a su alrededor como un río enérgico y turbulento. Lugares como cafeterías llenas de gente, tiendas de tecnología con sus anuncios brillantes, y vehículos que se cruzaban constantemente, conformaban un ecosistema urbano en el que Noé parecía invisible. Y, sin embargo, poseedor de una fuerza calma que lo hacía destacar. Noé vestía ropas que no pertenecían a este tiempo, una túnica que el viento hacía ondear suavemente, como su propio símbolo de resistencia. No se distraía con las pantallas que capturaban la atención de otros, sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde la ciudad terminaba y comenzaba el vasto misterio del espacio abierto. En el contraste de luces, donde el fulgor artificial sugería un mundo indiviso y vibrante, Noé se erguía en silencio. Sus facciones eran duras, marcadas por el saber y la experiencia.
La luz que incidía sobre su rostro era puro cine, cada sombra y destello hacían que los detalles resaltaran con una claridad casi etérea. La escena, enmarcada perfectamente en un formato de 16:9, encierra una emoción palpable, el profundo teísmo y la tranquilidad de lo antiguo confrontando el caos del modernismo. Este momento, atrapado en una imagen suspendida, refleja la lucha interna entre el mundo que se transforma y aquellos que buscan la esencia en su raíz. Noé, sin moverse un centímetro, proyectaba una mirada firme y directa hacia el espectador. Era como susurrar una verdad ancestral entre el barullo de una ciudad desenfrenada, recordando que hay un ritmo eterno que sigue resonando por debajo del ruido de lo contemporáneo. Su presencia sola era a la vez una pregunta y una respuesta, una invitación a mirar más allá de las luces, hacia el núcleo silencioso de uno mismo. Noé siempre había sido un hombre de profunda fe. Su vida no había sido fácil, había enfrentado la pérdida, el dolor y la incertidumbre, pero nunca perdió su confianza en lo divino. Una tarde, mientras caminaba por el campo, sintió una presencia abrumadora que le llenó el corazón de una paz indescriptible. Algo le hizo detenerse y mirar hacia el cielo. Con sus ojos llenos de lágrimas, contempló la inmensidad celeste. El sol, en su camino hacia el horizonte, iluminaba su rostro suavemente. Una luz divina parecía acariciar su piel, llenándolo de reverencia y emoción. A pesar de la tristeza que llevaba dentro, en ese momento Noé sintió una calma profunda. Sus labios murmuraban una oración silenciosa, agradeciendo por cada pequeño milagro en su vida, por cada instante de serenidad entre el caos. La expresión de Noé era un hermoso mosaico de paz y devoción. Sus lágrimas, lejos de ser de tristeza, eran el reflejo de un corazón lleno de gratitud. Con cada vistazo al cielo, sentía que parte de su espíritu ascendía y se unía en comunión con lo eterno. En el fondo, el campo parecía desvanecerse en los cielos, mostrando una asombrosa vista celestial. Noé se encontraba en el epicentro de este milagroso momento, su humanidad tocando lo divino, mientras su presencia se mantenía constante y firme. La cámara, en un formato cinematográfico de 16:9, capturaba cada detalle de este emotivo encuentro con lo celestial, destacando la paz que emanaba de su rostro, el brillo en sus ojos, y el aura serena que ahora rodeaba a Noé.